Espérame, yo como... Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio, ya número 77, si no me equivoco, de esta serie de educación que le pusimos la Universidad del Futuro como un nombre para convocar a una serie de artistas, de pensadores, creativos, educadores, para hablar sobre nuestros espacios de formación, buscando que crear una universidad realmente en América Latina que nos permita conectar a varias personas con diferentes énfasis y que sea lo más holística posible porque nos interesa un espacio de construcción pues diferente a lo que tenemos hoy por universidades. Entonces, este primer esfuerzo de conversaciones es buscando como tejer otra vez como la amistad, los encuentros con Ani, que es nuestra invitada para hoy. Bienvenida, Ani, Ani Luz Correa. Gracias, Andrés, por la invitación. Qué alegría. Sí, con Ani nos conocimos en Maloca hace más de 12 años y fue como una experiencia muy bonita que pudimos desarrollar, sobre todo hablando del holístico, mezclando un poquito arte, ciencia y tecnología con Ujú. jóvenes en localidades y pues ahí llegó una gente muy bella, muy especial y tú eres una de las primeras que vas a estar en el programa de esa, de ese tiempo y me parece muy chévere pues compartir contigo como este espacio. Como te comentabas, esto nació en la pandemia buscando usar estas tecnologías como más, que no solo nos conectáramos solamente a información, sino como a personas, a los saberes, a las experiencias, y porque sabemos que conversando, pues uno puede estar también construyendo conocimiento. Esto puede ser unas formas nuevas como de investigar. Ujú. Perfectamente uno podría investigar e irse y estar más leyendo libros y eso pues me ha interesado más como esta gimnasia de conversación y pues te cuento que he aprendido muchas cosas y ha sido como un espacio muy maravilloso, así que bienvenida y como primera interfase pues contigo me gustaría un poco que nos contaras antes de que nos conocimos por dónde estabas surcando como tu experiencia, tus intereses investigativos y ya luego más adelante nos podemos entrar más en lo que estás ahorita ya en Brasil, en Salvador de Bahía, ¿cierto? Sí, sí, Entonces, cuéntanos un poco cómo ha sido como tus experiencias más profundas como de aprendizaje y cómo ha sido tu formación y cómo llegaste también a las artes escénicas también. Me interesa mucho saber esa historia porque sí. es como los puntos previos a lo que Ani es actualmente. Ah, sí, bastante historia. De hecho, bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. Es una alegría estar aquí y, y lo digo muy sinceramente porque es muy, muy lindo cómo una se vuelve a encontrar con personas en transito en algún momento de la vida y cómo ciertas experiencias nos permiten volver a encontrarnos, ¿no? Eso es bien, bien interesante y podríamos retomarlo en algún momento porque me interesa también pensar en cómo uno se encuentra y se reencuentra. eh, y qué experiencias nos llevan a que que la vida lo permita. Bueno, mi historia, mi historia es bastante larga y tiene unos tránsitos muy locos, podríamos decir. Yo nací en un hospital en Cartagena de Indias, en Cartagena, Bolívar, pero yo fui criada en Córdoba, en un corregimiento entre Loricas, en un corregimiento llamado Molina, que ahora que es una reserva indígena, y porque mis abuelos, por parte de mi mamá, son de ahí, o sea, llegaron ahí a ese lugar. Y mi mamá se convirtió en la profesora, en una de las profesoras de la comunidad. Y mi mamá lleva el mismo tiempo trabajando de lo que yo tengo en edad, 36 años ahora. Es muy, muy simbólico eso. Ah, Y entonces ahí fui criada una parte, sin embargo, una parte de mi vida, sin embargo, yo salí desde muy pequeña a buscar, pues con la ayuda de mis papás y la comunidad familiar, a buscar formas de estudiar por fuera porque no existían esas condiciones. Inclusive aún, hablando de universidad, aún no existen. mm.
en la parte esta de ser, que ahora el municipio que la gobierna se llama Tuchín, Córdoba, que muchas personas tal vez ya hicieron el link, que es de donde es el sombrero volteado. Ajá. Entonces tiene toda una simbología nacional, patrimonial también ese lugar. Entonces yo me mandaron a estudiar a otros lados y yo volví a Cartagena a hacer mi secundaria, el bachillerato. Y luego yo fui a Bogotá a hacer la universidad. Pero eso fue un largo trayecto, o sea, estoy contando así como a grosso modo para llegar hasta Bogotá. Y en Bogotá me formé en la licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica. Y de ahí comenzó pues un largo camino entre la educación, entre un poco esa dualidad, ¿no? Entre el educar y el teatro y el hacer teatral. Eh, y bueno, y después de graduarme, quise salir, quise ir más allá. Y bueno, y también quise salir, bueno, a aprender otras cosas, viajé a otros lugares y Mm, yo decidí, y también trabajé con administración, con la administración pública en Bogotá, con el IDARTES, trabajé en proyectos pedagógicos, es que ahí entran como toda esta cuestión de arte y educación que mm, se mezcla un poco, pues en Maloca, yo comencé en Maloca, después pasé a IDARTES, también tuve o tengo pues unos proyectos propios en la comunidad, en Molina, junto con mi madre, y ahí empecé como a buscar ese lugar, a entretejer ese lugar entre el arte y la educación. Sin embargo, ahí vi algo que uno siente que falta, que pasa conmigo, y yo siempre quise buscar como qué es lo que yo quiero. Hay algo en mí que resuena por dentro que necesito buscar. mm. Y, y yo me vine a Brasil en el 2017 y empecé el camino de la academia. Entonces, me presenté a una maestría y ahora, pues, en artes escénicas fue también un largo camino y ahora estoy en el doctorado. Entonces, empecé como a buscar ese lugar propio del que yo quiero hablar, de donde ese lugar en donde se unen muchas experiencias varias experiencias de mi vida importantísimas y que yo conseguí o estoy consiguiendo, ¿no? Porque pues también también el camino académico es muy largo y yo siento que apenas lo estoy trillando, apenas lo estoy comenzando. Ujú. Desde qué lugar habla Annie? Y no es solo el lugar no es solo desde el territorio, no es solo desde los lugares a donde viajé, no es solo desde mi familia, sino uno que une todos ellos. Y esos tienen que ver con narrativas también propias, ¿no? Yo investigo en este momento desde la dramaturgia y el dolor, pero lo podemos tocar un poco ahí más adelante. Ese es un poco como el camino, ¿no? Que me llevó hasta aquí. Sí, como en esa experiencia formativa, pues uno pasa pues por los espacios formales, pero también uno tiene como algunas personas, algunos referentes, incluso algunos libros, o como un ecosistema más amplio como de otros actores que lo forman a uno. Para ti, ¿cuáles de pronto podría señalar cosas que para ti son como que te transformaron tu manera de sentir o de pensar o de ver, que podrías de pronto hacer esa recapitulación, que también es muy importante en esto de la Universidad del Futuro, siempre pensar en cuál es todo ese ecosistema para mirar a ver cómo es que vamos a diseñar ese nuevo tipo de educación, siendo conscientes de recapitular ese pasado. Entonces, si quieres profundizar en otras cositas de eso, sería maravilloso. ¿Tú hablas de referentes? Mm, sí, Wow. Bueno, digamos, podríamos pensar eso en ciertos referentes teóricos o teóricas que no conocemos o conocemos que están en los libros y que están
hay como que podemos buscar, porque ya pues hay cierta descentralización del conocimiento, ¿no? Y ya podemos acceder a ciertas teorías que complementan lo que lo que intuimos y pensamos, ¿m? Que Mm, es lo que he aprendido yo un poco en la academia. Sin embargo, también podríamos pensar en los referentes de vida. Yo trabajo también historia de vida, entonces esos referentes experienciales y de vida han sido también bastante importantes para mí y también los referentes de comunidad, los comunitarios, o desde en donde crecí y la dualidad de los lugares en donde crecí. Entonces, esos referentes yo podría decir que son el campo y la ciudad, que para mí ha sido un proceso interno mío de mirar mi identidad, ¿no? mm, Porque yo vengo pues nací en el pueblo, vengo mm, de una crianza así y me tuve que desplazar a la ciudad tanto por buscar estudios como también por experiencias de vida de mi padre porque fue amenazado también. Entonces hay una historia entre ciudad y campo. Eh, y dentro de esa ciudad y campo, pues está la historia de mi madre como una referencia, la historia de mis abuelos, de mi madre, y la historia de mi padre como otra referencia. Por tanto, parte de la historia de vida propia. Pienso que se colocan en ese lugar como de referencias eh, fueron vivas con las que yo experiencié momentos. Por otro lado, eh, también, bueno, y creo que las referencias teóricas han sido mucho más claras o específicas desde que empecé el proceso académico con la maestría y el doctorado. Entre ellas, una de ellas es Ileana Diegues, que ella habla, pues, eh, habla, trae, trae a discutir la performatividad y el dolor en las sociedades latinoamericanas golpeadas por distintas experiencias violentas y cómo eso repercute en las formas en cómo representamos, ya sea artística o no artísticamente como tal, ciertas creaciones, ¿no? Entonces, Ileana Diegues es un referente muy importante para mí. ujú, Ella es una cubana exiliada que vive ahora en México. Eh, Bell Hooks, mm, que también trae y coloca, ella encuentra en la teoría un lugar de libertación del dolor, de mm, libertación de libertad, lo que me parece muy importante porque se tiene la idea de que la academia cierra, de que la academia es solo un lugar, sí, cerrado, un lugar en el que nadie entiende, en el que no se puede tal vez hablar de manera libre. Para mí ha sido todo lo contrario. Yo creo que encontré un lugar en donde yo me puedo expresar y decir, ah, sí, eso que pensaba no está tan loco, no mm, estoy tan loca. O sea, o sea, puedo ponerlo aquí, está aquí eso que siento que quiero decir y, y, en este lugar lo puedo escribir y lo puedo manifestar, ¿no? Eh, bueno, por otro lado, hay referentes dramatúrgicos que son importantísimos también, porque también hay varios campos, ¿no? Eh, Eh, y entonces esos referentes dramatúrgicos están dentro de esta temática de las autobiografías, de cómo la historia de vida es importante para lo que se está pensando en la sociedad, como nuestras historias, que es lo que estoy defendiendo, intentando defender ahora con mi tesis de doctorado, cómo nuestras historias personales, nuestras historias atraviesan o son parte fundamental de una historia social, de una historia de nuestro país o de nuestras sociedades, es decir, somos fundamentales.
esa idea capitalista de que no lo somos es mentira. Nuestra historia es relevante para esa historia, historia en mayúscula, ¿no? Mm, Eh, bueno, entonces ahí en esta cuestión dramatúrgica, yo tengo un problema con los nombres, eh, por una cuestión, ya voy. Bueno, hay referencias dramatúrgicas, bueno, tenemos a Sandra Camacho, sobre todo mujeres, ¿no? Sandra Camacho, que es una investigadora importante en Colombia, de mujer y de teatro. Eh, y ya voy a recordar las otras porque tengo una cuestión con la memoria. Podríamos seguir. tranquila. Me parece interesante esto de cómo antes de llegar a esa relación entre dramaturgia, mujeres y dolor, como qué te hizo en lo profundo de tu corazón, como saber que lo tuyo iba a ser el teatro, como qué experiencias fueron las que Ujú, detonaron esa entrada ahí a ese espacio, porque me gustaría también conocer eso antes de que profundicemos un poquito sobre un tema que me parece muy clave, hoy que estamos acá en Colombia hablando mucho de los procesos pedagógicos para articular las memorias que tienen que ver con procesos de dolor en la sociedad y de traumas históricos muy profundos, cómo ujú. podemos empezar a transformarlos. Porque decía, había un señor que decía que el dolor que uno no transforma, uno lo transfiere. Como que algo que no Sí, sí transforma a puede uno, ser. uno le resulta es como poniéndolo como En en otras el exterior. Y generaciones también he también. visto también algo de lo que tú dices que me llama la atención, he visto mucho también en la academia, y no solo en la academia, en la sensibilidad, en la estructura de sentimiento de los estudiantes, una gran, y sobre todo estudiantes de artes, muy interesados en las autoetnografías, Ujú, de las historias de vida, de involucrar un poquito como las verdades más profundas de las personas, llevarlas a esos espacios ahí, como que no desligar del proceso de construcción de conocimiento, como esa profundidad que tiene y ese patetismo también de nuestras historias de vida. Y he encontrado obras muy bonitas. Algunas personas no comprenden muy bien eso, qué es lo que está pasando, pero algo nos está diciendo de nuestro tiempo que estén apareciendo como ese tipo de cosas en la ujú, sociedad, y eso está muy relacionado con lo que estamos viviendo, obviamente. Entonces me gustaría que siguiéramos por ahí, por esa ujú. línea. Mm. Hablar un poco de por qué esa, bueno, Mm, del teatro, ¿no? Hay una cosa que es, no, bueno, en esa historia, porque yo decidí no es tan romántica, así, me quiero. Yo intenté varias, así, varias posibilidades, inclusive las artes plásticas, que en ese mm, tiempo llamaban mucho más lo que llamábamos artes plásticas, ¿no? Más mi atención, pero terminé práctica, hablando pragmáticamente, acabó saliendo pues esa posibilidad de estudiar en la pedagógica, ¿no? Y la cual pues también me llenó de muchas experiencias muy bonitas, otras no tanto, mm, porque pues se tiene esa idea de que no quiero como caer en ese lugar romántico de, oh, el teatro maravilloso, no es así. No, o no, pues es un camino complejo a andar, ¿no? Inclusive también porque pues sabemos que en nuestras sociedades el arte no es, no sé, apreciado como debiera ser apreciado, ¿no? mm, Apreciado y no solo de verlo, sino de pagarlo, de decir esto es una profesión como cualquier otra, ¿no? Y que las personas que lo hacen, pues, pagan facturas y pagan y viven, necesitan claro. para comer. ¿Mm? Y el lugar de cómo me llevó, o sea, porque yo fui a entrar en las historias de vida o porque yo me Mm, interesé en eso, aparece en un poco, se visualiza más o se materializa más con la maestría, porque yo quería hacer o quise hacer y también lo hice, una investigación en donde yo pudiera hablar del dolor en ese tiempo
Se trataba de un dolor físico, se trata de un dolor físico que yo experimento, yo experimento fibromialgia y que yo quería hablar de eso específicamente, pero como la fibromialgia es un síndrome Mm, que eh, sus, un poco sus síntomas, su sintomatología tiene que ver con el dolor musculoesquelético, con niebla mental, con problemas de la memoria, por eso ahí estoy justificándome que olvidé los nombres, pero ya los voy a recordar, y olvido ciertas cosas. Bueno, entonces yo quería entrar en eso, yo quería hablar de eso específicamente, pero como es tan ambiguo, ¿sabe? O sea, mm. es como que no me ven una herida aquí que me esté doliendo, ¿sabe? No me ven así que me esté, que esté, o sea, no, mi dolor no es visible, vamos a decirlo así. Entonces yo quise ir a preguntarle a otras mujeres que también sienten lo mismo y que yo me encontré en ese camino después de que me dijeron que yo tenía fibromialgia. Yo Mm, me encontré en ese camino y fui conociendo en ese camino. Y entonces ahí un poco aparece pues esa metodología de la historia de vida como esa posibilidad, no solo una posibilidad creadora, sino una posibilidad de reafirmar lo que sucede en cierta comunidad. Y vamos a ver que yo encontré que sí, hay otras mujeres en ese caso, en este caso yo me enfoqué solo en mujeres que experimentan el mismo dolor que yo, los mismos dolores o dolores muy parecidos y que viven en distintos contextos, pero que hacemos una comunidad, Liliana Diegues, una comunidad del dolor, así estemos dispersas en el mundo. ¿Mm? Dispersas en otras ciudades. Es una comunidad que está ahí y que tiene ciertas parecencias, se parecen, tiene ciertas características y actúa de ciertas maneras ante el mundo. ¿Mm? Y a mí eso me parece muy bello, mm. no sé, o sea, muy bello porque habla de algo, habla de un síntoma, habla de algo que está sucediendo, que nos sucede. Y aunque la fibromialgia es un dolor, es una cuestión física, yo siento que ese dolor también nos da pistas para hablar de otros dolores que hay en la sociedad, en nuestras sociedades. Y eso, aunque parece lejano, no se aleja para mí, a mi modo de ver, de ciertos dolores que carga, por ejemplo, Colombia, ¿no? Yo creo que es un puentecito o un motorcito para hablar, más bien, un motorcito para hablar de otros dolores de la humanidad. Entonces, creo que preguntarle, y ahí voy, porque me resulta bien simbólico, interesante que en mi investigación de maestría yo llamé a estos encuentros con estas mujeres conversaciones. Ujú. O sea, que es un lugar que no quiere, que no es tan, quiere llegar a ciertas cosas como tan, no sé cómo explicarlo, como que quiere llegar a cierto objetivo y quiere llegar a ser tan perfeccionista. No, simplemente conversemos sobre esto, Ujú. conversemos qué pasa, a ver qué da, ¿sabes? Sin tanta cuestión. Sí, Y ahí entonces un poco es eso, como el lugar, ahí yo llegó ahí naturalmente, puedo decir, eh, encontrar ese lugar de por qué esas historias de vidas son tan importantes, las sí, historias de es muy otras importante personas. lo que estás contando, porque parte de lo que estamos como nosotros notando en estas conversaciones, que ya son varias, es Ujú. que, y lo veo también mucho, por ejemplo, en las comunidades de alcohólicos anónimos, que son espacios donde la gente como que padece alguna situación y resulta revelando la verdad con otros y son espacios como de sanación y de transformación muy profundas. Esos contextos comunitarios donde las personas puedan hacer eso nos dan unas pistas muy grandes de cómo también podrían diseñarse los ambientes educativos, porque es como Exactamente, que cultivar una tribu, una comunidad de conversación, de encuentro por el largo de la vida es una cosa, es además de un acto ciudadano, es una posibilidad de uno sintonizar con el otro emocionalmente, eh,
Incluso yo he estado también muy interesado en esas historias porque cuando yo, por ejemplo, estuve en esa pesquisa de las comunidades de afectados por enfermedades de depresión, Ujú, hay unas comunidades virtuales que se han reunido a compartir muchos remedios, muchas prácticas, incluso solo las palabras y la gente empieza a crear sus propios remedios, que ni siquiera esa ujú, información la tienen las empresas farmacéuticas, sino que es como en el compartir y en el intercambiar recíprocamente cosas, información, conocimiento, que la gente empieza a encontrar pues un sentido de vida, pues se siente acunada, se siente fortalecida, digiere exacto. cosas. Entonces eso me parece súper importante en estos tiempos, tener esos espacios es uno de los privilegios, yo creo que podríamos tener nosotros, poder, y ese es el espíritu que quiere la Universidad del Futuro, Ujú, pues ser es un espacio de una comunidad de aprendizaje, no solamente por un semestre, ni por lo que se termine un periodo, sino como que podamos sostener una conversación duradera y podamos tener como microgrupos de gente que pueda. ujú, Entonces ahí es muy interesante y ahí aparece el dolor, ahí aparece la sensación de malestar, ahí aparece también los traumas, ahí aparece también pues unas cosas que uno no las puede digerir a veces por sí mismo, sino que como Silvia, esta Chica. feminista de lo comunitario, habla de que esos procesos de sanación tienen que ser también comunitarios, no pueden ser de una manera así como aislada entre dos personas, con la pareja, sino que son como espacios donde se encuentra la gente a revelar su propia verdad. Y eso es muy significativo, Dani, porque acá en Colombia se está hablando del esclarecimiento de esas verdades en el conflicto, pero si uno las extrapola y las lleva a un espacio educativo, pedagógico, artístico, pues pueden empezar a esclarecerse verdades que realmente puedan llevar a la gente a intimar con sus propios dolores, a reconocerlos, a valorarlos y a darse cuenta de que si ese dolor puede empezar a transformar o a hacer más significativo ese dolor en sus vidas, Ujú, pues llevándolo en un contexto así de no uno aislado con su propio sintomatología, sino en esos contextos. ujú, Cuéntame un poco qué fue lo que pasó en esos encuentros y qué eco surgió en esas conversaciones, de pronto cómo fue las metodologías. Me interesa mucho eso porque, como te digo, es parte de lo que yo creo que la educación debe empezar a crear espacios y ojalá intergeneracionales, porque normalmente ujú. estamos todos con Sí. las personas y a mí me parece fantástico en una posible ensoñación de universidad poder estar como gente mayor que uno, que no sean sus papás ni los tíos, sino mayores y también menores. Ese diálogo es bacanísimo porque es escuchar Ujú. sensibilidades, historias, cuentos que no se van a dar cuando tú estás solamente con los de octavo, los de noveno, los de décimo. Sí, sí, eso es bien lindo lo que tú dices, porque a veces nos creamos una idea de mundo entre, porque es lo que vivimos, ¿no? En nuestra realidad generacional. Ajá. Y creemos que esa idea de mundo es la idea única y verdadera, cuando hay otras dimensiones de ver ese mundo, ¿no? Bueno, efectivamente, así como tú lo dices, o Mm, sea, como yo encontré o pues encontramos con las chicas también, que bueno, es cosas muy, que parecen muy simples, pero que no, si uno mira más a profundidad, tiene su complejidad, ¿no? Es solo con la idea de decir, ay, yo también siento eso, es clave. O sea, como yo también siento eso, es decir, yo siento lo que tú sientes. Y volvemos a Ileana Díguez, ¿no? Cuando yo me reconozco en tu dolor, estoy reconociendo un dolor que ya no es individual. Es impresionante. mm, Es impresionante porque ahí el dolor ya no es un yo, sino un nosotras, en ese caso con las chicas. mm, Y puede ser un nosotros también. Entonces, ya esto no viene siendo singular, sino que viene siendo plural. Seguramente otras personas, al hablar, al poner ese dolor en el lenguaje, a mm, ponerlo hacia afuera, ya estoy permitiendo también que otras personas hablen de ese dolor. Sí, yo creo que eso fue una de las cosas más importantes de las que encontré. Hay otra que se refiere, y yo quiero que vayamos haciendo conexiones que no están lejanas a lo que se está comenzando a hablar en Colombia, que creo que estamos solo comenzando, mm, porque de aquí viene, creería yo, esperaría yo, creo, un camino bien largo, ¿no? De cómo hablamos de ese dolor. Y eh,
otro lugar de esas conversaciones tienen que ver con el placer. O sea, parece que hubiese una contradicción o polos opuestos de si yo siento dolor, no tengo por qué sentir placer. O sea, o sea, como si yo estoy enferma, ay, pobrecita, tú estás enferma, no tienes derecho a ir a una fiesta porque estás enferma. Es decir, Mm, no tienes derecho al placer, al gozo de la vida. No. Y eso es una idea capitalista, ¿no? O sea, te quito esto y te quito todo lo demás. Te doy una enfermedad, pero te quito lo restante. No tengo derecho a sonreír, no tienes derecho a divertirte. Eso es bien interesante y sobre todo bueno, yo hice una investigación que se basó en el género también, en la mujer, entonces es cómo se niega el placer a la mujer también, a nosotras mujeres, cómo nos niegan esa posibilidad de vivir y de sentir placer. ¿Mm? mm, Eh, una cosa también bien importante, que son como las que estoy recordando ahora, y es cómo nos da miedo, pero ese miedo viene de un miedo punitivo, de que si usted habla de su dolor, la están barrando. O sea, nos prohíben, nos da miedo hablar del dolor porque, y ahí va Byung-Chul Han, no sé si lo conoces, es decir, él es un pensador, bueno, de origen de Oriente, pero vive en Nueva York, con la sociedad del cansancio, ¿no? Yo es como que te piden producir y producir y producir y usted no tiene derecho a quejarse, mm. no tiene derecho a sentir dolor, no tiene derecho a estar cansado, pero está cansadísimo, o sea, ya no puede más. Entonces, como que esa sociedad te pide y te pide, te pide, te pide, te pide, hasta que derrumbes, pero aguanta, 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 aguanta. Entonces, y ayer leía justo también un post de algún lado, cómo nos da miedo en Colombia decir, me duele, o sea, me duele, me hace mal, ¿sabes? Yo sentía también eso, bueno, yo viví mucho tiempo en Bogotá, ¿no? Me hace mal, o sea, no quiero, es complicado hablar del dolor, es como colocar y exponer esas emociones que me colocan en un lugar vulnerable ante otras personas. Como tengo miedo a me colocar vulnerable. Mm. ¿Tú Eh, por qué creerías que nos da tanto miedo Yo creo a que ese eso tiene comportamiento? que ver con el conflicto. No, o sea, no, yo no le encuentro otra. Bueno, eso tiene una historia colonizadora, ¿no? Que viene Ah, mucho más allá, ah. más atrás, pero también se le adhiere o se le suma los procesos violentos en los que hemos vivido o que aún vivimos, que nos da miedo, Sí, miedo porque a a veces ser. como que juzgamos mucho y hay una cuestión también de la vergüenza, de creerse Ajá, de la perfección, ¿cierto? De que las cosas tienen que ser perfectas o que entonces como que entrar a ese territorio es como ver amenazada un poquito la identidad que se ha construido por tantos años, entonces, exacto. y bueno, y Y digo por la que, familia también que ha sido mucho el juicio de que esto es así o esto es así. exacto. Entonces yo creo que entrar a eso es como miedo como a ser señalado, juzgado y por Ajá. lo tanto pues excluido. Entonces mejor como que la gente eh, mantiene eso en reserva y eso nos hace pues vivir más en conversaciones más superficiales, pero cuando se entra Exactamente. ahí, eso es entrar es como en un abismo, Y en que un nos agujero da negro. miedo que nos quiten lo que hemos logrado, ¿no? Porque nos cuesta, nos cuesta duro en Colombia, sabemos, Mm, a todos. O sea, mm. nos cuesta, entonces eh, somos como que somos mirados como, qué berraca, qué berraco, entonces si me vulnerabilizo ya no soy eso, Y ya bueno, y caigo en un eso lugar. para los hombres es otro reto mayor, aún mayor porque pues Exactamente. han sido más condicionados como porque eso sí sea como una caja negra sellada Ujú, sin ninguna apertura al exterior y manténgalo reservado porque, y silencioso, y también por eso es que pasan tanto los problemas ahorita también tanto de salud mental en las ujú. personas, porque pues la gente guarda eso tan, en una clave tan secreta que, que sacarlo. Y me ha pasado también como profe, también en espacios académicos, cuando intento como abrir espacios también para que
para que aprendamos a ser vulnerables. A veces he visto necesario armar los grupos diferentes entre hombres y mujeres, porque cuando hay mujeres de entre los hombres, los hombres ahí sí que no abren media. Ahí no abren media. Entonces, como que llevarlos aparte me ha parecido interesante porque como que ellos se exponen más y hacen el trabajo también de sanación por aparte. Yo siento, yo no sé tú cómo también, si lo seguimos Eh, ligando a eso. Eso tiene alguna razón ajá, de ser, ¿cierto? claro, Mm. igual es importante como que esos lugares también comiencen desde un lugar seguro, ¿no? Si entre hombres se sienten seguros, está perfecto Mm, por ahora, ¿no? O sea, para comenzar en ese caso, en ese tu caso, mm. porque de eso se trata, del acogimiento y de sentirse en un lugar seguro en donde, o sea, porque me voy a vulnerabilizar y vulnerabilizarme el doble, sería complicado, ¿no? Para yo Mm. hablar, me parece. Y no, pues sería distinto a que si tú fueras tal vez una mujer que está intentando, creería que es, no sé, complicado, ¿no? A Mm. que si lo medias tú como un referente también masculino con otros hombres ¿Esos encuentros que tú tuviste se hicieron virtuales o presenciales? virtuales. Virtuales, cuéntame un Virtuales poquito se de eso. Mm, hice dos presenciales con mm, Angie, con Alejandra. Eh, Mira, fue sencillo, creo que, o sea, fue sencillo, fue hablar de, bueno, de cómo, quiénes eran ellas, qué hacían y cómo llegaron a ellas a enterarse. Esas tres preguntas simples de su diagnóstico y cómo iban hasta hoy, en ese momento, 2019, con su diagnóstico. De ahí se amplía una cantidad pues de conversación, de habla de ellas, ¿no? Y, y de lugares diferentes también. Puede ser que las generaciones en mi caso, no, mentiras, no eran las mismas, hubo dos mujeres mayores. De cómo vivían ellas el dolor es bien diferente porque hay unas mujeres casadas, eh, dos de ellas casadas, que era distinto a cómo, y con hijos, hijas, a cómo lo vive una mujer soltera, ¿no? En ese caso, por ejemplo, yo, mm, eh, que, o estas mujeres con sus parejas sentimentales, pero no casadas, que es muy distinto a cómo lo viven con la pareja, o sea, las demandas que cada lugar de esos tiene es distinto en cuanto a no saberse entender y comunicarlo y tampoco que la comprendan, porque el dolor de la fibromialgia, como te dije, es un poco incomprensible, como no se toca, pues ningún dolor se toca, pero como que no se ve, es un poco difícil de comprender inclusive para una misma. Entonces comunicarlo es complicado. Entonces yo lo que hice fue preguntarles también en que si ellas pudieran colocar ese dolor en una imagen, en qué imagen lo pondrían. Y fue lindo, porque lindo y doloroso, ¿no? mm. Porque algunas de ellas me decían como es como si yo estuviera cargando muchas piedras en mis espaldas, es como si tuviera mi piel llena de burbujas de agua, es como alfileres. Entonces ir a otros lugares para, para poder colocar ese dolor en algún lugar en donde sea visible es bien importante, porque así uno logra entender, a pesar de que yo tengo fibromialgia también, ¿no? Pero no consigo entender cómo ellas lo ven o lo sienten, porque son distintos cuerpos que están experimentando esa situación. Yo, bueno, eh, mi tesis de mi disertación de maestría, ella fue sugerida para publicación y yo ahora tengo un libro. Él está en portugués, que se Ujú. llama Por una dramaturgia del dolor, por una dramaturgia del dolor, tecido blando, que así se llama la pieza. Pues yo escribí una pieza de teatro inspirada en solo inspirada en estas historias. Una pieza creada a partir de narrativas de mujeres con experiencia de fibromialgia. Él aún está en portugués, está re calientico, Ujú. acabo de salir y yo les quiero mostrar son esas imágenes para que vean un poco.
Después yo pasé esas imágenes en una residencia de artes visuales que hice. Esos son unos muñequitos de barro, muñequitas, y ya Ujú, ahí esta es con piedras, otra es con alambre, otra es con clavos, un poco para colocar esas metáforas en materialidad, ¿no? Esta es, la de acá es con con este brillo de brillar ollas, esta, y esta es con papel de bola, como para asemejar estas bolitas de agua. ujú. Son obras tuyas, esas. Sí, son obras Ah, mías. ya. A partir de estas De esa historia. imágenes que estas mujeres hablaron. Esta un poco tiene que ver con los puntos, como más importantes, los puntos de la fibro rojos, aquí, como pues, los puntos más sensibles del cuerpo, ¿no? Mm, Y creo que aquí se ve la de agujas, es esta. sí. Y la de esta asemeja a una vela, solo que ahí no está prendida, que es como también la idea del dolor que quema, ¿no? Y esta también, el dolor que quema, es un poco eso. Entonces creo que también para mí ponerlo en la imagen fue importantísimo porque me dio una materialidad para escribir también. Después yo escribí esta como ya producción de la maestría, pues una obra de teatro, un monodrama danzado, le llamo yo, para un poco inspirada en, más de que colocar una historia como tal, yo me inspiré en todas, en lo que iba llegando y pues construí esta obra. Me parece muy interesante eso en ese contexto que te estaba planteando de que ahorita se ha producido una gran cantidad de material con historias que tienen que ver con el dolor acá en Colombia y que Ujú, muchas personas se están preguntando cómo empezar a traducir eso en algunas experiencias que realmente sean significativas en las personas y que les puedan llevar aprendizajes profundos acerca de su vida, de su sociedad, ujú. de sus familias. Y es algo que se está debatiendo ahorita acá en el país con todo este informe de la Comisión de la Verdad. Teresa, preguntarte a ti a partir de esa experiencia que tú has tenido como en pequeña escala, cómo de pronto los educadores o los artistas que están de pronto trabajando en contextos podrían, cuáles serían las claves de pronto para trabajar con esos dolores profundos que tenemos para que las personas de pronto no, que sea una experiencia de aprendizaje, no solo una experiencia de quedar solamente en el sufrimiento. Ujú. ¿Cómo lo ves tú? Ajá, yo creo que ya como hemos puesto algunas pistas, Mm, primero como tu provocación con la conversación, creo que es clave. mm, Yo creo que la conversación nos lleva a esos lugares en donde no tenemos tanta, como que no nos exigimos tanto como para llegar a un objetivo preciso. Creo que esa conversar es poner en el habla es importante, es fundamental, fundamental para, no, para nosotras y nosotros como del país de Colombia. O sea, hablarlo, dígalo, hablarlo. Y por tanto, pues escuchar, ¿no? Saber escuchar, porque no es de quien pregunta, no es solo hablar por hablar, sino que resuena también y qué puedo yo contestar y en dónde yo me puedo sentir representada o representado en en eso que la otra persona habla, porque no es solo que pensar que en este caso que yo como investigadora tenga la verdad, porque no tengo mm, nada, sino de cómo también en la humildad yo, o sea, o en mi apertura yo sé que puedo aprender también, porque estamos mutuamente y constantemente en ese proceso de aprendizaje, pienso yo. Y yo creo que mm, tal vez no esperar el Estado, al Estado, ¿no? mm. Yo creo que hay que generar reunirse y hablar, reunirse y conversar y encontrarse, juntarse. Mm,
digo no esperar a tales programas, porque también estos, sí, pues las intenciones son importantísimas, ¿no? Mm, Sino que ya vienen con ciertos prototipos que a veces, bueno, pueden asustar, mm, porque necesitan lograr ciertos objetivos y necesitan ciertas cuestiones cuantificables, pues que también no está mal, pero que de alguna manera como que sesgan algunos caminos. Yo creo que no esperar a que vengan de algún lado, no mm, solo esperar, ¿no? Ya si vienen está bien. Eh, y yo creo que también es necesario ir un poco, bueno, como en este caso profesores, profesoras, formarse. mm, Creo que es muy importante porque formarse, informarse sobre lo que se quiere, ¿no? Porque si, vuelvo a ese lugar como que se tiene la idea, o sea, la práctica es genial, es fundamental y hace parte al igual que la teoría. Entonces, y yo creo que hay que también darle y abrirse en Colombia a un lugar, a darle lugar a la academia, a lo teórico, mm, al pensamiento y al construir pensamiento con eso que sentimos. Yo creo que aún hay recelo, yo siento que hay mucho recelo y yo sé que quien me está escuchando, que me va a escuchar después, puede no estar de acuerdo conmigo, pero yo siento que hay recelo a la academia, a teorizar, a, a sistematizar, a colocar, a hablar. Y ahí vuelvo a Bell Hooks, ah, buscar en la academia un lugar para la libertad. Se puede. Y creo que eso hay que trabajarlo muchísimo. Hay que crear universidades, ¿no? Eh, sí. crear lugares, espacios para la academia. Yo creo que con nuestra historia como país, nuestra experiencia como país, tenemos mucho que enseñarle al mundo, Mm, porque no se enseña solo desde lo positivo, ¿no? También se enseña desde otros lugares. No sabemos qué va a pasar más adelante en la historia y qué tal seamos un ejemplo de cómo agenciar el dolor, ¿sabes? Es como, no sabemos qué pueda pasar en el futuro. mm, Y que esas formas de agenciar el dolor, de saber de cómo transitar esos dolores, esos duelos puedan ser ejemplos para otras sociedades que están por construirse, ¿no? Pienso yo. No Y tú sé si es ahorita muy hablabas loco. de Byung-Chul Han y él hablaba también de los rituales en otro de los textos y me parece que también en ese contexto se requieren como resignificar también los rituales para ese tipo de cosas, porque cuando hay un duelo, hay una situación, deberíamos como estar como más unidos como comunidad Ujú, para estar fortalecidos, como lo hacen también en algunas comunidades negras, como en el Palenque con el Umbalú, que se ujú, encuentran con la música. En el Cauca yo también encontré como rituales muy bellos para acompañar esos momentos que son difíciles y en eso tendríamos que volvernos un poco más conocedores de esos espacios también, yo siento, para fortalecernos, que eso sea, ujú, ¿cómo hacer que el dolor sea significativo? Es una pregunta que yo me ujú. hago, que no se quede uno solamente, porque una En cosa es el el dolor sufrimiento. físico y otra cosa es el sufrimiento. Y yo lo Ujú, aprendí mucho leyendo una novela de Ken Wilber que se llamaba Gracia y Coraje de Trella, que sufría también un cáncer muy profundo. Y es una historia de amor que se da como en 4 meses, donde una pareja se conoce y se da cuenta de que su pareja pues ujú, estaba enferma terminal. Y para mí esa novela fue muy poderosa porque encontré una manera de escritura a dos manos entre los diarios de uno y el otro. Encontraron como en el diario la manera de recopilar en ese libro lo que estaban sintiendo y entonces uno ujú, pasa por sentir un poco los protocolos lentos de la ciencia, pero ujú, también siente un poco las inseguridades psicológicas de las personas. Y cuando yo leí eso me pareció como muy importante también que la escritura también académica, y tú pones el caso de Bell Hooks, porque pues esa mujer escribe también como desde las tripas, pero también está el ujú, pensamiento, está el corazón, como eso, está como
integrado la verdad, la belleza y la tragedia, porque pues Ujú, es una mujer que le toca también unas condiciones por ser negra, creo que lesbiana ujú, también, ¿no? ujú, sí. Lo mismo que Audre Lorde, como que hay un Ajá, feminismo negro sí, que me parece muy poderoso, porque no es solamente ya el de la, es ya como de la, es un pensamiento más profundo que el solamente en buscar el dolor y señalar al otro, sino como es más sí. como, Ujú, como atravesar ujú, por eso y salir de ahí como con un pensamiento más de amor, de compasión, de generosidad frente a cómo podemos hacer que eso sea significativo como sociedad, porque yo digo, si eso para uno es algo a veces tan difícil, imagínate ya el dolor junto de toda una sociedad, cómo se vuelve ujú, una bomba de ujú. tiempo. Por eso yo siento Susan, que, ajá. y ahí yo siento también otra pistica y de pronto, pues, si quisieras de pronto decir algo, yo creo que el arte ahí también en esos Ujú, espacios para ese trabajo, porque mira cómo tú llegas de ese trabajo de la conversación, de integrar una parte también tuya significativa de tu vida y convertirlo eso también en una pieza artística, una pieza dramatúrgica, eso también tiene, ahí debería ser como el ciclo, eso debería terminar en una obra, en un grupo, en algo expresivo, porque sin eso, sin la expresión, pues yo creo que queda como, no se cierra todo el ciclo, ¿cierto? Entonces empieza, se prende el fueguito, todo el mundo empieza a compartir y ya que vayan apareciendo obras creativas, porque si no, nos quedamos sí. con eso acá, como, oh, atorado. Mm. Sí, es cierto. Antes de Susan Sontag también habla de eso un poco ella tiene una mirada sobre la enfermedad bien interesante también que vale la pena mirar, que Mm, no es desde esa idealización, ¿no? Ni del romanticismo del dolor o de la enfermedad, mm, sino de que cómo agarramos eso y lo transformamos hacia otra cosa que me pueda mm, dar libertad o en dónde lo coloco para que también sea, pueda servir para alguien que exacto. lo quiera leer después. Mm, Y bueno, y sobre el arte, mm, sobre el arte, ¿qué es lo que me convoca? Porque finalmente yo hago, pues lo que yo hago es dramaturgia, teatro. mm, Eh, y fíjate que entra ahí esta cuestión del no, entra todo el tiempo, ¿no? De la como de no creer que se pueda por ahí, porque siempre como con esta idea del teatro, se habló mucho se hablan de, pues, de grandes autores, de Shakespeare, bueno, de grandes autores que vivieron en una época, bueno, esa fue la educación que yo recibí, entonces ahí mm, ese es otro tema, ¿no? De una educación occidentalizada, taratá, que tal vez podría ser uno de los temas a mirar en esa universidad del futuro, ¿no? mm, Eh, pero, como digo, ¿será que una obra que hable de una enfermedad, o sea, que hable de una cuestión tan real, sí vale la pena? Por ejemplo, preguntarse eso. Y sí, porque pues está hablando de algo que está sucediendo y que es real, solo que como que uno idealiza a veces las situaciones y no piensa que eso no, pues no es, no puede, no puede ser importante o no puede, sí, no puede ser importante para lectores, lectoras o una audiencia, ¿no? Entonces, pues yo me arriesgué, digamos, en la obra yo no, nunca, es muy raro porque nunca menciono la fibromialgia, yo hablo del dolor, porque realmente me enfoqué en el dolor físico y porque quería que también ella tuviera otras interpretaciones, la obra como tal, abrirla a las interpretaciones de quien lee, eh, pero creo que llegar a ese, pues sí, es a donde, creo que llegar al lugar de crear algo es como recoger, ¿no? ah, la cosecha. Es como recoger después de ese camino tan largo, tan inmenso de pasar por distintas teóricas de las ciencias sociales, del feminismo, de la dramaturgia, para luego decir, no, pero espere, aquí yo recojo mi pensamiento La síntesis. y Mm, mi sentir y creo esto. Voy a crear o doy como creación, entrego como creación al mundo esto. Ojalá sirva. ujú, Ojalá, ¿sabes? Ojalá o no, pues también. Ojalá resuene también. Y es como esa,
si esa, no lo quería llamar tan pragmáticamente, pero sí es como esa síntesis. Mm, Astrológicamente es una cuestión más uraniana, ¿no? Es como yo entrego al mundo algo que puede, que, que puede ser visto por la sociedad, sea cual sea esa, o por una comunidad y que puede resonar en esa comunidad mm. específica y que puede aportar al colectivo. Es eso, un poco. Y que es una eh, sensación universal, la de la exacto. enfermedad, la de la cosa, no es algo que sea, y el dolor no es algo que sea como de alguien, sino como que nos interpela a todos. Por Todos eso, pasamos por dolores, todos, por todos, experiencias de dolor. Y todos. es increíble cuando usted ve a a un bebé por primera vez experimentando el dolor, que con una fiebre, un dolor de cabeza, cómo su cuerpo actúa de otra manera porque es algo nuevo, ¿no? Yo lo viví con una de mis sobrinas y después de ahí usted experimenta dolor y yo lo pongo ahí en en la obra. Usted puede experimentar el dolor de pegarse en el dedo chiquito del pie o puede experimentar el dolor de, de un amor Mm, o de una muerte, nada. pero todos pasamos por ahí. ¿Es un monólogo o es una obra a varias voces? Es ¿Cómo lo dijiste ahorita al principio? yo lo dije, un monodrama danzado, Monodrama, danza. Sí, me pero esa gustó. es una forma de, ahí de nombrarlo. Es, la verdad que es que son cuatro personajes, Ujú, no, son cuatro mujeres, ujú, ¿sí? Y un, pero es un personaje, como lo digamos, podemos decirlo como un personaje principal, sino que esas cuatro mujeres pueden pasar por él, ese personaje principal. Por lo tanto, eh, ese personaje principal, en cada vez que alguna de ellas pasa por ahí, eh, hace un discurso sobre el dolor en diferentes momentos de ese dolor. mm, buenísimo. Y Mientras ya, las otras tres están, digámoslo así, danzando en sus alrededor de esa provocación del dolor, ¿no? Entonces, ¿cómo danza el dolor? y ya se ha llevado al escenario. No No. pretendo, no, pues yo hice lo que hice fue sería una conferencia performativa, Ujú, que es una forma, es una cuestión híbrida entre teórico y práctico. Entonces yo iba hablando del dolor, es un discurso que yo hago sobre el dolor y dos actrices eh, actúan fragmentos de la obra. Eso lo hice dos veces, pues lo hice en un formato virtual para la pandemia mm, y tengo esperanzas de montarla ya como tal la obra el otro año. Vamos a ver si ya. surge Y la sigues cuestión. entonces ahorita en los estudios de doctorado, ¿cierto? Estás en eso ahorita. Sí, ¿Sigues y con la misma línea ahora, de trabajo? ¿Qué? ¿O en qué vas ahorita? ajá, Cuéntanos algo ya sobre ese presente de eso. ahora yo paso del dolor físico personal, por decirlo así, al dolor que yo llamo histórico, ¿no? Social. Entonces yo estoy tratando de defender que ese dolor que pasa o que han experimentado mujeres en el conflicto armado acá en Colombia, hacen parte de una gran historia, de una historia más grande que es la historia de nuestro país, esas historias alimentan esa historia con mayúscula, ¿no? Con lo que hablábamos ahora. Mm, Eh, nuestras historias individuales son parte fundamental de la historia más amplia. Es un poco eso, claro. pero todavía están los comienzos. Claro, y yo una Entonces, vez leyendo a un autor también hablaba de que los traumas personales, intergeneracionales, históricos están relacionadas. Eso no es ujú, que eso tiene un asidero y uno, este de pronto es un fractal del otro y revela en una ujú, pequeña escala, en un microcosmos, cómo también es el funcionamiento de la sociedad. No se tiene que ir muy lejos para conocer todo, sino como escálelo a tu familia, escálelo a tus historias o a tu comunidad más cercana y ahí se encuentran. Vas a ver un poco del reflejo. Yo he hecho ese ejercicio un poco, ahorita lo estoy haciendo porque estoy trabajando
las didácticas para la paz y la convivencia en una maestría Ujú, y hice un texto un poco también hurgando en mí cómo era también esa relación como con el conflicto armado y todo eso. Entonces, invitando también a crear un tipo de conocimiento que invite a las otras personas también a explorarse a sí misma, porque eso me parece que eso es una de las cosas del arte que a mí más me gusta. Cuando una obra me gusta mucho, me dan ganas como de crear a mí también una obra o coger la cámara o pintar o escribir o esas obras me parece que son como muy inspiradoras porque te invitan en un movimiento también creativo tuyo. Y ahí es donde yo creo que debería aterrizar también todo esto del proceso de verdad y de esclarecimiento. Debe llegar ujú, a que esas verdades deben como materializarse como em, para ubicar el tema que va muy de la mano al tema de la paz, que es la convivencia, que estamos haciendo todo esto es como para realmente fortalecer ujú. los procesos de cómo podemos convivir mejor, cómo podemos empezar a tener unas relaciones mejores, a unas conversaciones más poderosas entre nosotros y no solo quedarnos solamente hablando de una manera muy superficial por miedo a que como cultura tampoco es que estamos aprendiendo eso, Ani, hasta el momento. Eso no es que Ujú. no, estamos aprendiendo, por eso me gusta mucho el gesto de lo que tú dices, que es un proyecto a largo plazo, pero por lo menos ya estamos empezando Exactamente. a ponernos las botas, Estamos comenzando. estamos comenzando y en ese comienzo pues es maravilloso todo lo que podamos ir como en construyendo en esto y bueno, pues no sé si para ir cerrando nuestra conversación o de pronto qué cosas quisieras decir alrededor de un temita de pronto que quedó ahí y podríamos en los últimos minutos acabarlo como de cerrar, es el tema de la mujer y el feminismo y cómo tú ves, me gustaría como a partir de tu aproximación también teórica, experiencial, ves esto y cómo podemos seguirnos enriqueciendo, porque yo le veo que es como un gran atractor también para la sociedad y, y siento que hay muchas líneas y hay una diversidad de enfoques, ¿cierto? Sobre el tema, pero pues como desde tú, con qué referentes o con qué experiencias te has sentido como más conectada en eso del hablar de lo que significa ser mujer, que es algo como especial también. ¿Y cómo te Ese es el transformó tu ser mujer también en investigación? Esa es la pregunta. que el ser mujer no, a veces no me es em, también me dificulta hablar, disculpa, de lo que es inclusive ser mujer. Mira hasta dónde ha llegado la cuestión de cómo como mujeres inclusive nos dificulta hablar de nosotras mismas como mujeres. Mm, Y efectivamente, como tú dijiste, hay muchos enfoques. Yo no sé si yo me adhiero a algún enfoque, creo que no. Em, creo, creo que definitivamente no, porque en algunas cuestiones estoy de acuerdo, en otras no. Yo lo que siento y pido, como ya lo he dicho varias veces aquí, como con otras situaciones, es intentar no caer ni en la idealización ni en la romantización de alguna mm, cuestión en común, de alguna cuestión que nos interesa, ya sea hablar de feminismo, ya sea hablar de conflicto armado, que es un poco como los temas de los que hemos aquí mm, conversado, y, mm, y saber desde qué lugar se habla, es importantísimo, porque yo hablo desde mi lugar, que es una mujer de piel blanca, una mujer de clase media, una mujer que ha estudiado, que ha tenido, independiente de cómo ese camino haya sido duro, difícil, tal, yo he logrado estudiar lo que no, posibilidades a las que no han accedido otras mujeres, ¿no? claro. Por razones eh, complicadas y por una sociedad que no valora la educación. Ahí vuelvo, que Mm, no tiene esa, o no lo suficiente, ¿no? Entonces creo que es ese lugar desde donde cada una nos colocamos para hablar, mi lugar desde donde ahora yo puedo hablar y desde lo que yo puedo hacer también y desde lo que yo puedo aportar es el lugar de ese pensamiento, tanto teórico, de cómo yo estoy construyendo también ese pensamiento teórico y sobre todo ese
pensamiento creativo, ¿no? Es el lugar desde donde puedo aportar al mundo y ya a, a ese lugar de las mujeres o feministas, si tal vez se podría llegar ahí. Creo que es ahí, por ahora, es lo que puedo. Y que definitivamente las mujeres tenemos un trabajo importante, claro que lo tenemos, es indudable, pero necesitamos aliados, Claro, no es solas, no es sola, sí. es mentira, Sí, es sí. mentira. Necesitamos aliarnos y más. Y yo siento que, yo creo que en Colombia ese lugar, como en todas sociedades, tiene sus especificidades y yo creo que en Colombia eh, tiene también, que en Colombia también tiene sus especificidades para conseguir aliados y yo creería que no es tan difícil. Mm, Eh, no, no es una cuestión, no es un trabajo de nosotras solamente. claro, claro Ujú. que sí. Y una última cosita, Ani, frente a la Universidad del Futuro, ¿cuál sería para ti como ese espacio que te llenaría de gozo y te gustaría participar? ¿Cómo lo visualizarías? Yo tengo unas ideas, no las quiero contar porque en muchos capítulos de los anteriores los he como planteado, pero me gustaría como algunas pistas y algunas cosas que realmente sean atrayentes, porque como te digo, estamos haciendo ese esfuerzo de construir una comunidad de aprendizaje muy diversa, con gente muy en diferentes edades, de muchos países, para empezar a activar nuestras aulas, ¿cierto? En cada casita que pueda, allá en tu casita un aula, en otra casa por allá, y empezar a crear esas redes. Es como el sueño, pero pues me gustaría de pronto, ¿cómo te sentirías tú como seducida en un espacio como esos que tú digas, uff, para mí es como el sueño de espacio de aprendizaje? ¿Cómo lo verías? Como para empezar a tomar yo nota y poder como dar elementos ahí en eso. Y después me invitas a tu universidad. Claro, estás invitada, ya estás, ya estamos ahí. Estamos. Ay, Andrés, es un sueño, ¿no? Mm, Ahorita hablábamos de este lugar como desde donde nos enseñan, por ejemplo, teatro, mm, que es un lugar que viene de Europa y está bien, pues son conocimientos ancestrales de esos lugares y es necesario también conocerlos, ¿no? mm, Yo también me pregunto o mucha gente se pregunta, no solo yo, cómo hacemos teatro en Colombia. Es bien interesante porque eh, nosotros, por ejemplo, hacemos teatro con poca plata. No, no estoy, ¿cómo se llama? Y romantizando la pobreza del teatro, sino cómo hemos llegado o cómo los grandes teatros reconocidos, no sé, Teatro La Candelaria, por poner un ejemplo, ha resistido en ese proceso, en esa su historia de hacer teatro, ¿no? Entonces, ¿cómo es eso? Vale la pena investigar, aparte de lo general que ya sabemos, cómo esas referencias resistieron y aún siguen vivas. Eso en cuanto a, digamos, al teatro, que es el lugar del arte en el que mm, estoy, en el que me convoca. Y, y pensaría también, yo me alejé un poco de ese lugar, pero sigo ahí y es como piensan las infancias. Me parece muy, ¿sabes? Eh, eh, nunca lo vamos a saber, o sea, nunca vamos a llegar a esa complejidad, mm, pero vale la pena mirar cómo piensan las infancias, el territorio y el mundo. O sea, es tan complejo mm, que nos podría enseñar muchísimo. Asimismo, cómo piensa el mundo, pues las personas mayores, ¿no? Más allá del correr y del querer producir tanto, como mm, piensan esos dos, unos muy brincantes o unos juguetones, una idea de infancia que juega y otra idea de, de, mm, de personas mayores que van más lento, mm, pero cada uno con su pensamiento y con esas formas de entender el mundo mm, eh, o de convivir en él o de ponerse en la tierra, ¿no? sí, Y sin duda encontrar estas formas como,
Eh, ¿Cómo nos adaptamos ah, parezco el presidente, pero cómo nos adaptamos al cambio climático? Porque es que eso es una realidad, no estamos diciendo mentiras, o sea, no es una Mm, mentira. ¿Y cómo nos mm, adaptamos a esos cambios que están aquí, no están en el futuro, están aquí y mm. van a ser cada vez más procesuales, ¿no? Para crisis, ¿no? Porque pues ya pues está acabando, están acabándose está acabándose la Tierra, no sé, estamos en crisis climática. Claro, Entonces, ¿cómo nos adaptamos y cómo nos enriquecemos esa forma de, aprendemos a salvaguardar la Tierra desde una manera no romántica? Yo insisto en la no romantización, pero ya creo que voy a dejar de hablar de eso. Hay otra cosa y es, bueno, nos vulnerabilizamos, como no tenemos miedo a ser vulnerables y eso se logra con el arte, ¿no? También con la escritura, mm, con sí, con el arte, con la escritura, o pues otras personas también encuentran otras maneras, mm. pero creo que el arte y tiene ahí un lugar importantísimo y no como herramienta simplemente, sino como un lugar en el que en el que uno se pueda, o los estudiantes o las estudiantes se puedan sumergir sin pensar en que está siendo solo una herramienta, sino que también puedan dedicarse a ello, sin miedo. Claro. Em, Iba a decir otra cosa. Bueno, y pienso también en cómo buscamos formas de no perpetuar la violencia, porque no es solo, Mm, bueno, estamos trabajando en ella, pero cómo no la perpetuamos, es otro trabajo, ¿no? Y las violencias, porque no es solo una, las violencias, cómo no perpetuamos en nuestras acciones ello. mm. ¿Cómo no continuamos con ese mismo Ujú, círculo vicioso? Eso es lo que podríamos todos como empezar a practicar más y siento que el trabajo que tú estás haciendo es muy importante y por eso quería invitarte al programa y a la serie porque vienen momentos de la sociedad que vamos a vivir con mucha incomodidad, muchas cosas y esa sí. incomodidad, si no aprendemos a lidiar con ese tipo de emociones y con esas situaciones y con unas redes que nos permitan soportar eso de otras maneras, eh, pues se va a volver una tragedia muy grande. Entonces, como que ya atisbar un poquito todo lo que viene. Yo creo que la pandemia nos ha enseñado a muchas cosas de cómo vivir también como incómodos un poquito sin poder salir, y incluso con nuestros Ujú, privilegios, ¿cierto? Siempre pensando un poco que ujú, esa conciencia es muy importante tenerla en cuenta porque eso y eso me gusta mucho el feminismo, eso la interseccionalidad es muy importante, raza, clase, eso hay que tenerlo en cuenta porque pues dimensiona un poquito pues cómo tú experimentas también tu propia vida. Entonces, no, creo que has dado unas pistas muy importantes ahí. Yo creo que ya vamos llegando a la hora de nuestra conversación y solo me queda como agradecimientos del encuentro y de volvernos a... Ahí quedaron otras preguntas, pero como esto es la universidad, pues vamos a tener otros espacios hay de que conversación construirlas. y vamos a empezar a construir otros. Ahorita el 22 de octubre vamos a hacer un encuentro presencial acá en Bogotá y esperamos, no sé si en noviembre, para las personas que están fuera del país y que han sido convocadas a este espacio, también poder hacer otros encuentros virtuales, pero vamos a hacer uno acá en Bogotá y te voy contando cómo va evolucionando porque esto es algo que ya inició, esto no es algo del futuro, ahí eso es el nombre, pero sabemos que eso es algo que ya está iniciando y que está Claro. teniendo mucha acogida por la gente, por los intelectuales, los investigadores, los artistas, porque es como empezar a tejer esos puentes entre todo ese capital creativo que tiene la sociedad para ver qué podemos hacer juntos, cómo podemos aprender Ujú, mejor. Incluso los primeros estudiantes para la universidad vamos a ser nosotros mismos, no es claro. algo como que vamos a ofrecer ya de entrada rápido, sino que vamos a buscar es como La fortalecer un fórmula, equipo por lo menos no. a un año donde Ujú. un año de conversaciones y de encuentros y ya después ya miramos a ver cómo podemos abrir al mercado y a la gente el espacio. Entonces así que Ani, te agradezco mucho pues Qué maravilla. todo lo que compartes y no sé, algún pensamiento final para cerrar y ya terminamos. Mm. Sí, mi pensamiento final va a ser, quisiera compartirles un fragmentico del Ujú. comienzo de la obra y Vale. tal vez ese sea el,
ya para finalizar. El personaje principal se llama Yo, de Yo. Y ella, ah, en una voz en off, dice lo siguiente. ¿Alguna vez han pensado en cómo los animales, las plantas y el agua sienten dolor? El dolor del agua. ¿Se lo imaginan? Cuando el agua pasa a través de una corriente rápida de sí misma sobre una gran roca. El dolor de la tierra o de una piedra que crece lentamente. Un grumo de arena siendo pisado por una hormiga. El viento, el dolor del viento. Un soplo de viento que le dice a un pájaro, por favor, vuela más despacio y no aletees tan fuerte. Te lo he dicho cada vez que pasas por aquí. El dolor de una raíz cuando entra en la tierra y el dolor de la tierra porque la raíz la corta. El de una floresta virgen cuando cae sobre ella un muro de cemento. El de otro pedazo de bosque virgen siendo devastado por 100 motosierras. O el de los perros torturados por el ruido de una fiesta de fuegos artificiales al final de año. El dolor de una mariposa que rompió su ala. El de un conejo que perdió uno de sus dientes. El dolor de un músculo atrofiado de una pantera. El dolor de una serpiente cuya cabeza está siendo aplastada. ¿Ah? ¿Lo pueden imaginar? Mm. Gracias, Ani. Gracias a ti, Andrés.